Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, Danny Becker, me da mucho gusto recibirte nuevamente. Siempre es un gran cartel cuando vienes y agradezco tu tiempo. Decía yo que tengo varias preguntas. Podemos irnos a la parte positiva, el superpeso y el nearshoring. El superpeso, algo que nosotros no calculamos que llegaría a valer lo que vale hoy, más fuerte que nunca después de muchos años. Habíamos dicho en algún momento que podría irse a 25, ¿recuerdas? Hace 3 años, y hoy con la sorpresa y además plausible, que está a poquito alrededor de los 17 arriba abajo, ¿no? Parece que va a seguir bajando frente al dólar, o va a tener más valor el peso frente al dólar. Y es algo que no entiendo a qué se debe, y creo que casi nadie lo entiende. ¿Tú lo entiendes? Bueno, yo creo que hay diferentes interpretaciones, y cuando uno trata de dar una explicación particular, creo que hay un error. Creo que es multifactorial, ¿no? En México lo que tienes es, primero, pues tienes una balanza comercial que, aunque últimamente ha sido una balanza comercial que no ha sido superavitaria, pero en los últimos años una balanza exportadora que ha generado dólares, pero en general la balanza de pagos, que es, digamos, lo más amplio, es una balanza positiva. Tienes un país poco endeudado con respecto a países similares, 50% de deuda, PIB, endeudamiento comparado con otros países de ingresos similares como Brasil o Chile, que están en el 80%, o bueno, Estados Unidos arriba de 100%. Tienes, México ha recibido en los últimos años, en los últimos 12 meses, 60 billones de dólares de remesas. Tienes además un país con grado de inversión, y además tienes una tasa de interés del 11.25 contra una tasa en Estados Unidos de 5%, ¿no? Es lo que se llama el famoso carry trade, el costo de acarreo. Entonces yo creo que si tú sumas todos esos factores, sumado a que la economía, si bien ha crecido, todavía no es muy robusta, los bienes de capital de importación no han sido tan abundantes. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Entonces creo que esa combinación de factores, Edith, hace que el tipo de cambio esté tan apreciado. Sumado a otra cosa, también el dólar se ha depreciado contra otras monedas. Entonces me parece que si sumas esos 5 o 6 factores, te hacen ver que tienes hoy un tipo de cambio muy apreciado, que bueno, también pues para los exportadores no es la mejor noticia, para los que reciben remesas no es la mejor noticia. Y hay un índice que a mí me gusta mucho, que es el índice MAC, el índice McDonald's, que es un comparativo cuánto te cuesta una misma hamburguesa, que la publica The Economist. Y pues hoy claramente tenemos un peso que pudiera estar algo sobrevaluado. Ok, ¿qué quiere decir un peso sobrevaluado y por qué? Quiere decir que tienes un peso que es caro con respecto a otros países, inclusive, por ejemplo, para el turismo, ¿no? El turismo, cuando el tipo de cambio, si hubiera estado en 25, tendrías un turismo, mayor dinamismo turístico, y hoy lo que esto te dice es que tienes un tipo de cambio que, comparado con el PPP, que es el Purchase Parity, o sea, es que compra un peso igual a un dólar o a otra moneda en otro país, qué tan caro está con respecto a otros bienes que consumes. Y el Big Mac es una buena referencia, porque como es un genérico que se vende en todo el mundo, hoy lo que te dice el índice Big Mac es que el tipo de cambio es caro. Es decir, hoy comprar una hamburguesa te puede costar más en México que en algunos otros países del mundo.
Bueno, hablando de lo que te cuesta caro en México, aunque la canasta básica habla de un 5 o 7% de inflación, la verdad es que todo se ha ido 30-40% para arriba. Inclusive los automóviles van 20 o 30% para arriba. Aunque no son parte de la canasta básica los automóviles. No, por eso. Pero la canasta básica realmente no forma parte de la economía de este país general. Son unos cuantos productos. Correcto. Pero si tú sales a comer tacos o sales a comer a un restaurante de lujo o sales de vacaciones o te compras un boleto de avión, es muy caro. Claro. Bueno, acuérdate que en la inflación tienes la inflación que se publica y la subyacente, que la subyacente incorpora pues elementos más volátiles, alimentos, energía, y ahí sí claramente vemos una inflación subyacente todavía por encima más, más presionada que la inflación general, que está en 5.84, creo que por ahí el último registro. Seguimos viendo que la inflación ha sido mucho más pegajosa de lo que hubiéramos querido, y si tú lo ves en alimentos, en energéticos, en gas, bueno, el gasto en México sigue siendo muy favorable con respecto a otros países, pero claramente eso sí, pues ha generado una inflación que pues ha tenido preocupado a los mercados, y yo te diría que es uno de los grandes colas, pues uno de los vientos de cola que traemos, que hay que ver la evolución de la inflación hacia adelante. En Estados Unidos parecía que ya estaban cantando victoria, pero la semana pasada el señor Powell anuncia que es posible ver todavía 2 incrementos adicionales de aquí a fin de año, y ahí sería interesante. Incrementos a la tasa de interés en los Estados Unidos. Y en México, en la última reunión las últimas 2 reuniones de política monetaria en México, que las tasas han, si mal no recuerdo, han subido 675 puntos básicos, venían del 4%, están en 11.25. Si Estados Unidos continúa subiendo la tasa, va a ser muy interesante ver, con las condiciones macroeconómicas y de la disciplina fiscal de nuestro país, si el Banco de México y el país se puede desacoplar de la política monetaria de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Estados Unidos continúa subiendo la tasa, si México puede mantener sus tasas en 11.25, una vez que la inflación, si bien no controlada, ha tenido las últimas semanas a la baja, y ver si esto no genera un desajuste en el tipo de cambio. Y hay que tener cuidado, Eddie, porque el tipo de cambio, si hoy está en 17, si mañana el tipo de cambio se fuera de 17.50 o 18, tampoco es una paridad que debería de ponernos en alerta, porque no es como dicen los norteamericanos, no es un overshoot, no es un tipo de cambio que de repente se deprecia de forma acelerada. Entonces me parece que si el Banco de México mantuviera las tasas, independientemente que la Fed siga incrementando y el tipo de cambio se depreciara un poco, no me parece que estuviéramos hablando de un escenario catastrófico, ni mucho menos. Bueno, a forma de exportación, una devaluación del peso ayudaría a tener mayor ingreso en el país. A manera de vivencia diaria, una devaluación del peso afectaría considerablemente las condiciones de los que estamos a pie, o los que van a pie, o los que estamos en el día a día. ¿Cuánto vale hoy una tasa de interés para un préstamo hipotecario o para una tarjeta de crédito, por ejemplo? Qué interesante lo que estás diciendo. Déjame hablar en particular del crédito hipotecario, porque eso habla de la fortaleza de las finanzas públicas y de la profundidad que hemos tenido y que se ha construido en los últimos 20 años. No estoy hablando en los últimos 20 años, la profundidad del sector financiero. Hoy tú puedes, a pesar de que la tasa a un día de referencia del Banco de México están 11.25, tú puedes obtener hoy una tasa a 20 años a un dígito, entre 9.70 y 9.80. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una cosa técnica que se llama la curva invertida. Es decir, a un día la tasa de referencia está a 11.25, pero a 10 años la tasa de referencia está alrededor del 8%. La tasa está invertida, porque lógicamente la lógica te dice, a mayor plazo mayor rendimiento, a menor plazo menor rendimiento, pero hoy a un día paga más que 10 años, porque eso puede obedecer a 2 razones. Uno, a que se espera una recesión,
y como puede venir una recesión, el mercado ya anticipa que en el mediano plazo las tasas tendrán que bajar y por eso las tasas, la curva está invertida. O la segunda razón puede ser a que el mercado también está anticipando que la inflación va a converger al objetivo de Banco de México, que es 3% más o menos 1%. Es decir, 4 o 2, ¿no? Pero el rango es 3. A mí me parece que el mercado anticipa que ya estamos en el punto máximo de inflexión este año y que en el mediano plazo veremos ya tasas menores. Y cuando tú cotizas un crédito hipotecario, se cotiza con la tasa de 10 años. Técnicamente se llama el nodo de 10 años. Por eso hoy los mexicanos todavía pueden tener una hipoteca a un dígito. Que eso es muy bueno. A 20 años. Claro. Ahora, ¿cuánto es la hipoteca en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa? 6% en Estados Unidos, por ejemplo. En Europa está un poco más bajo porque las tasas las han ido subiendo, pero no fue tan rápido el movimiento que han hecho los europeos. Para serte honesto, no tengo el dato de cuánto te podría... Bueno, en España sé que todavía puedes conseguir una hipoteca al 3,5% en euros, entre 3,5 y 4. Es decir, todavía vemos tasas muy bajas en ciertos lugares del mundo. México, insisto, aunque el Banco de México se adelantó, como se suele llamar, a la curva de la inflación, subió muy ampliamente las tasas y eso hoy permite que se hayan anclado las expectativas inflacionarias y nosotros asumimos la tasa invertida a que el mercado espera que a finales del 24 la tasa converja al objetivo del Banco de México, que es 3%. Ok, y ahora, ¿en una tarjeta de crédito o en un crédito revolvente, por ejemplo? Ahí sí hemos visto incrementos que están relacionados porque son créditos a tasa variable de corto plazo, que sí están mucho más vinculados a la tasa de corto plazo, y ahí sí ha habido incrementos importantes. ¿Puedes repetir esto, Dani? Dani me estaba explicando algo de la recesión que se planea en Estados Unidos. A ver, ¿me puedes explicar eso otra vez? O sea, cuando incrementas las tasas de interés, lo que estás intentando hacer es generar incentivos para que la gente no consuma. Por ejemplo, hace un año en Estados Unidos podías conseguir una hipoteca al 3%, 2,5%. Hoy consigues una hipoteca entre el 6 y el 7%. Antes podías tener un crédito automotriz en Estados Unidos al 3,5%, hoy está al 8%. ¿Qué hace la política monetaria? Encarecer el costo del dinero. ¿Con qué objetivo? Inhibir el consumo. ¿Por qué? Porque hoy, con estas altas tasas inflacionarias, lo que quieres es disminuir el consumo para que la inflación también disminuya. Ibas a contar lo de la pandemia, el dinero que se repartió. Se dice que el circulante que hoy está en Estados Unidos, el 30% del total del circulante de los dólares en Estados Unidos se generaron durante la pandemia. Por eso el balance del Fed, cuando compraba todas estas hipotecas, está arriba de 3 trillones de dólares. Entonces, sobrecalentaron la economía. ¿Tú te acuerdas? Ibas a Estados Unidos, ibas a un hotel, no había quien te dijera la limpieza, los salarios mínimos en las tiendas de autoservicio y las empresas estas de retail de comida tuvieron que incrementar los salarios porque la gente no iba. ¿Por qué? Porque regalaron dinero. Sobrecalentaron la economía, creo que la dejaron ir demasiado lejos y ahora lo que quieren hacer es subir las tasas de interés para inhibir el consumo y regresar la inflación al objetivo de Estados Unidos, de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es del 2%. Tuve la oportunidad hace algunos meses de conversar con el presidente de la Fed de Nueva York, que es la Fed, yo diría, más importante de las 12 Feds que hay en Estados Unidos. Así es el sistema federal de la Reserva en Estados Unidos, unos con voto, otros sin voto. Y le decía, oiga, Larry Summers está sugiriendo que suban el umbral de objetivo de inflación al 4%. Me dijo, there's no way. No hay manera. El objetivo de la Fed, de la Fed central, es llegar a un objetivo inflacionario del 2%. Entonces, de ahí que me llevo, que van a subir las tasas en Estados Unidos hasta que vean claramente que empieza a haber una disminución en el consumo, por lo tanto, una potencial recesión en aquel país, ojalá sea
ligera, y una vez que converja al 2%, poder volver a disminuir las tasas de interés en Estados Unidos. Ahora, nearshoring y guerra Rusia-Estados Unidos, economía del mundo. China, diría, ¿no? Perdón, guerra y Rusia también. Y Rusia, quiero decir. Bueno, es que ya ves, hay este conflicto con Estados Unidos, que no es guerra, y con China. Y guerra Ucrania-Rusia, economía mundial. Vámonos a nearshoring, México. Y que me decías que te han hablado de bancos de diferentes partes del mundo que quieren estar en México o preguntándote qué está pasando en México cuando todos vemos aquí adentro o sentimos como una narrativa que dices tú que está del carajo el país, pero afuera lo ven maravilloso. Yo te diría que sí es una guerra China-Estados Unidos, no es una guerra armada por el momento, y ojalá nunca lo sea, porque entonces, como decía Einstein, la siguiente guerra va a ser a palos. Pero es una guerra. Es una guerra comercial. Y son guerras terribles porque son invisibles, no las ves. La tensión que hay entre los americanos y los chinos es terrible. Y yo creo que no se va a resolver ni en el mediano ni en el largo plazo. Entonces, pues, hoy, en lugar de hablar de globalización, que habíamos pensado que era la gran panacea, ya no se debe hablar de globalización. Ahora el nombre del juego se llama regionalización. Y la región se llama Canadá, Estados Unidos y México. Después de la pandemia, los norteamericanos se dieron cuenta, uno, que no podían dejar sus derechos de autor en un país como China, y además a 10,000 kilómetros de distancia, donde además los fletes aumentaron 400% y además cerraron la economía. Entonces, ahora, y además, ojo, la economía de Estados Unidos hoy vale 24 trillones de dólares y la China 14. En 5 a 7 años, la economía china puede ser, en términos de Producto Interno Bruto, del mismo tamaño que la economía norteamericana. Entonces, Estados Unidos tiene que hacer todo por crear condiciones para tener socios amigables. Por eso hoy pasamos del... En realidad, el nearshoring es sustitución de cadenas de suministro, pero ahora se habla de friendly nearshoring, a países amigables donde puedas tener cadenas de suministro. ¿Y qué más que hacerlo en México, que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, México y Canadá? Si sabemos capturar el valor de esta oportunidad, creo que México puede cambiar su rostro en los próximos 20 años y tener verdaderamente un país de gran clase media, con salarios más que dignos, con buenas oportunidades de crecimiento y un rostro distinto al que hoy vemos en este país. Ahora, mucho de esto depende de la seguridad que den a las inversiones y de la seguridad armada que cada día es más notable. Es decir, los asaltos, los robos, la pelea entre los grupos de delincuencia, el asalto a camiones que transportan automóviles. O sea, la situación cuando la vemos aquí, la vemos de color rojo, pero si las empresas de otras partes del mundo y los bancos quieran venir, es que entonces no estamos viendo la realidad nosotros. Hoy te platicaba antes de entrar al aire que comí con un exsecretario de Hacienda y me decía que tenía muy buena relación con British Petroleum. Entonces le decía, oye, pues ¿cómo no vamos a invertir en México si invertimos en Nigeria? No quiero ser peyorativo ni comparar, pero digamos, creo que tenemos un mejor estado con grandes áreas de oportunidad. Usted lo sabrá mejor que yo, pero creo que en términos de algunos países que nos comparamos, pues México sigue siendo un país con grandes oportunidades de mejorar algunas cosas, pero que está en mejores condiciones que otros países. Ahora, creo que lo que sí hay que generar es un ambiente amigable a la inversión extranjera y nacional para poder aprovechar este momento. Inclusive la narrativa equivocada no ayuda. Aunque sea narrativa, se generan percepciones. Si queremos una narrativa de crear un ambiente amistoso para la inversión, tanto local como extranjera, imagínate, Eddie, a ver, piensa por un segundo, y además que permea las 32 entidades federativas. Imagínate que de aquí al 2025 tengamos 30 anuncios tipo Tesla. ¿Cuántos empleos se generan? Miles. Y esos empleos necesitan vivienda. Y esas viviendas necesitan financiamiento. Y ese financiamiento necesita materia prima. Y entonces entras en un círculo virtuoso.
Si creamos hoy, a partir de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, y hacemos que México sea el país que reciba la mayor cantidad de recursos del nearshoring, vamos a hablar de otro país. La última pregunta que le hago a Danny Baker, presidente del Grupo Financiero MIFEL y de la Federación Latinoamericana de Bancos. Me platicabas el caso de un experto y espero contarla más o menos, de este experto asesor de alguna de estas universidades geniales, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que él hacía es, ¿en México tienes libre comercio? Sí. Sí, muy bueno. ¿En México tienes monopolios? Sí, muy malo. ¿En México le quieres apostar ahorita a la educación? No es el momento, o sea, es a largo plazo, no es que no sea el momento. En México, ¿quieres que haya más inversiones y estás dando facilidades a más inversiones? Sí. O sea, sí, eso debes de hacer. Sí. Eso quisieras. Correcto. Y mejorarlas. Por ejemplo, gran proyecto, el transísmico. El transísmico conecta el Atlántico con el Pacífico en 305 kilómetros. Claro, unes tres continentes. Correcto. Puedes conectar al East Coast, al West Coast. Oye, ¿hay que dar facilidades fiscales para desarrollar ese polo o no? Sí, claro. Falta ese es el tipo de políticas públicas que creo que está en el imaginario, falta aterrizarlas y determinarlas y definirlas. Porque me parece que el transísmico es uno de los proyectos más icónicos que pudiera tener esta administración. Yo creo que es el mejor proyecto que podría tener el presidente López Obrador. Coincido contigo. Iban a avisar de polígonos que iban a tener estos beneficios fiscales. Es decir, hay que empezar a hacer ese tipo de cosas, porque para desarrollarlo y que la gente empiece a invertir en última milla, en bodegas, en infraestructura, necesitas incentivos de tipo fiscal, necesitas luz. Por ejemplo, te platicaba fuera del aire, si hoy tratas de conseguir una bodega de última milla de logística en Ciudad Juárez, ¿sabías cuánto te tardas? No hay. No hay. No hay ni casas. No tampoco. hay ni casas. Está todo ocupado. Bueno, imagínate el norte multiplicado por 32 entidades federativas. ¿Qué país tendríamos, Eddie? No, sería un gran país. No sería. Vamos a ser un gran país. Y además déjame decirte que hay una gran inversión en infraestructura para todo lo de luz que dices, por parte de CFE, que hay una gran inversión en infraestructura, que no la sabemos. Claro, pero fíjate, lo que nos hemos dado cuenta es que si una planta industrial se quiere poner en Ciudad Juárez, en Piedras Negras, en Ramos Arizpe, necesita que no esté a más de 1,5 kilómetros de distancia, porque si no se vuelve incosteable. Entonces, este tipo de cosas tiene que venir acompañado de temas de políticas públicas, que a lo mejor no tienen que ser el día 1, pero lo primero que tenemos que mandar un mensaje al mundo. México le da la bienvenida y va a crear las condiciones legales, jurídicas y de respeto y fiscales para que todas las empresas que quieran venir a México a instalarse, se instalen y generar empleos y bienestar para la población. Si logramos eso, y yo apuesto, Eddie, porque, ojo, si dejamos pasar este tren, se nos va. Y no sé cuándo. Nos vamos a quedar como Penélope sentado en el andén de un vagón, ¿no? Algo así. Correcto. Penélope. Exactamente. Así nos vamos a quedar sentados en el andén. ¿Y sabías qué? Como mexicanos, no nos los vamos a perdonar, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, y las siguientes generaciones. Hoy, yo considero que es el momento de México. Es correcto. Danny Baker, ¿dónde te pueden leer, escribir, consultar y más? Por supuesto, www.mifel.com.mx es nuestra web institucional, y si alguien me quiere inscribir a mi Twitter es dbeckerf, Becker es CK y F al final. Danny, otra vez, dbeckerf. F. Y a ver si el próximo programa hablamos de todo lo que estás haciendo tú con la industria restaurantera a través de las unidades. De las terminales punto de venta. Exactamente. Todo lo que has apoyado, pues yo lo sé. Ojo, pymes. Este país, 99% de pymes, 76% de la población económicamente activa, y es un país de pymes. Esa es la forma de ayudar. Bueno, pues fíjate que yo, siguiendo todo lo que he visto, dije, el siguiente tema con Danny Baker. Encantado. Es ese. Va a ser un gran placer. Gracias, Danny Baker. Y ahora yo te invito, déjame hacer cambiamos. Aquí está bien, aquí está Federico Ponce, quien fuera el fiscal de la Nación, un larguísimo currículum, además un buen amigo mío.
ya de muchos años, licenciado en Derecho, con estudios en la Universidad Anáhuac, nominado como el mejor estudiante de Derecho, de ahí titulación por la UNAM, por Derecho Penal, estudio dogmático, mención honorífica, y me voy a Italia, México, Estados Unidos, Francia, Suiza, donde estudió, miembro de la Sociedad de Criminología del Ateneo Nacional de Artes, Letras y Ciencias y Tecnología de México. Y bueno, ese es larguísimo el currículum. Te doy la bienvenida. Mi querido Federico, qué gusto estar aquí contigo. No, hombre, el gusto es mío, Edith. Te agradezco mucho la invitación y sobre todo agradezco mucho haber escuchado con suma atención a nuestro amigo Dani Beck. Dani, nos conocemos de tiempo atrás porque yo también en esas notas que puedes ver ahí, pues participé en la banca muchos años. En Banamex. En Banamex, claro. Antes y después, porque hay un antes sí, claro, y un después, Dani. Claro. El Banamex que conocimos, el Banamex que construimos de alguna manera, y el Banamex que después pues se transformó y que a invitación de quienes adquirieron el instituto. Acércate un poquito aquí al micrófono. Bueno, pues, estuvimos ahí y pues nos veíamos cuando menos una vez al año en las convenciones bancarias, ¿verdad? Así es. Me dio mucho gusto escucharlo, Eddie, porque la gente como Dani, que tiene ese optimismo, esa voluntad, esa fe, esa esperanza, pero que además construye desde un nicho financiero, pues es justamente lo que en este país se necesita. Necesitamos gentes como tú. Necesitamos gentes como tú que le apuestes a este país, porque no tienes otro, ¿eh? Este es el único que tenemos. Correcto. Entonces, sí hay un contraste entre lo que él ve, lo que yo percibo, el día a día, y donde esas condiciones que él de alguna manera no reclama, pero plantea como una necesidad básica de desarrollo social. Dani, tú hablaste de políticas públicas. Me temo, Eddie, que no tenemos políticas públicas. No tenemos políticas públicas ni en la educación, ni en la seguridad, ni tenemos políticas públicas en lo social. Hemos visto con un gran pesar la desaparición de muchas instituciones que estaban dando resultados. En el tema financiero, que no es el mío, a pesar de haber pasado tantos años en esta área, vemos también con una gran tristeza cómo han ido disminuyendo esas posibilidades de crecimiento por políticas de otra naturaleza. No vamos a entrar en detalles, mi querido Eddie, pero sí quiero de verdad congratularme de haber escuchado a Dani, porque son las voces que nos impulsan a seguir escribiendo, a seguir creciendo y a seguir peleando por este país desde el nicho que nos corresponda. Yo quisiera decirte, o quisiera decirles, amigos queridos, a Dani le tengo una amistad entrañable de hace muchos años. A mí. ¿A ti? Es que yo soy Dani. No, a ti. A los dos. A los dos. A ti, Eddie. A ti, Eddie, acabamos de convivir todo el fin de semana, entonces hay una amistad entrañable. Y sí quiero decirte que veo, no con el optimismo que lo ve Dani, yo pues creo que hay circunstancias que se han dado en este país en las que por una razón u otra me ha tocado intervenir, las hemos podido resolver, las resolvimos ni con abrazos ni con balazos, las resolvimos con el diálogo, con la comprensión, con la entrega, muchas veces hasta jugando la propia integridad física, pero las resolvimos. Entonces, yo creo que no hay, como tú decías, en esta área que es la mía, en el área de seguridad nacional, de seguridad pública, de seguridad interior, no hay una política pública definida. Nos queda muy poco tiempo para redefinir y retomar una política pública, particularmente de seguridad pública, que hay una gran diferencia de la seguridad pública con la seguridad nacional. La seguridad pública toca aristas de la seguridad nacional que ya son muy notorias.
tenemos un problema gravísimo de migrantes. Y desde luego el problema mayúsculo, ustedes mencionaban China, ustedes mencionaban Estados Unidos. Nosotros formamos parte de ese bloque, de Canadá, de Estados Unidos y México, que somos socios comerciales. Ahora hace un par de días tuviste la noticia, Eddie, ya no estamos en el Comando Norte, ahora estamos en el Comando Sur. El Comando Sur del ejército norteamericano es el que dicta las políticas de protección, no para nosotros ni para el sur, para ellos. Para ellos, por supuesto. Son sus intereses, ya sea en el norte o en el sur, son socios comerciales. Entonces, esto te pone a pensar y dices, bueno, si están ubicándonos en la parte sur, es porque nos ven, pues con todo respeto, como países que no estamos dentro de ese contexto que tú decías. Que son los del norte, como debería de ser con el Tratado de Libre Comercio. Exactamente, Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, todo esto tiene un gran impacto. La política de ayuda a través del proyecto Mérida fue una gran ayuda. Ustedes y yo en ese momento también lo vivimos, cómo fluían recursos que eran destinados a eso, a la seguridad pública. Cuando tú tienes una seguridad pública que básicamente se refiere a la seguridad interior, entonces tu seguridad nacional está no blindada, pero de alguna manera protegida. Y la seguridad interior refiere muchas cosas, refiere tu actividad financiera, refiere la actividad agrícola. México es un gran productor. ¿Cuánto hemos luchado para que nuestro aguacate, para que nuestro atún esté en Estados Unidos? Y entonces, ahora, cuando tienes que pagar cuotas, cuando el 82%, tú que eres bueno para los números, Dani, cuando el 82% de nuestro país sucumbe ante la delincuencia organizada. El problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico que va más allá. El narcotráfico es, digamos, la columna vertebral, y de ahí surgen una serie de ramales que son el derecho de piso, la extorsión, el secuestro, etcétera, etcétera. Es decir, llegar a la ignominia de secuestrar 15, 16 funcionarios del sistema de seguridad en Chiapas, o sea, en su propio cuartel, prácticamente en la salida de su cuartel. Es decir, este tipo de cosas son los que hacen pensar al ciudadano a pie, como le dices tú, al ciudadano común, hacen pensar, ¿y yo? ¿En dónde estoy? ¿Cuál es mi seguridad? ¿Mi casa? No la es. ¿Mi trabajo? No lo es. Tenemos una cifra alarmante. El mes de junio fue el mes más sangriento y más violento. No quiero hablar de números terribles, pero estamos muy por encima de lo que vivimos anteriormente. A mí me gustaría hacer un poco de reflexión hacia seguridad nacional, seguridad pública e historia. Un tema que comentando el otro día, cuando nos encontramos, podríamos abordar en el programa. Tú me decías, es que hay que irnos a la historia y ver cómo se ha transformado la seguridad nacional y la seguridad pública en determinados años. ¿Podemos hacer un recorrido a la historia? Sí, claro. Vamos a hacer un recorrido además muy breve. Es decir, el México que hoy vivimos es producto de una revolución. Dani hablaba de una estructura jurídica. La estructura jurídica fundamental, Eddie, es nuestra Constitución de 1917. Es el gran legado. Fue la primera constitución en el mundo en concebir lo que hoy llaman pomposamente los derechos humanos, que en este momento eran las garantías individuales, y las garantías sociales, las garantías de los trabajadores, este tipo de... Entonces, este es el parteaguas de un México que enfrentó el caudillaje. Enfrentó el caudillaje con todos aquellos generales que sentían que todos y cada uno de ellos eran presidentes. Te recomendaba yo la película esta de La sombra del caudillo, en donde todos iban y le profesaban su lealtad unos a otros. Yo estoy con usted, general Aguirre, que era
el personaje de esta película. Yo estoy con usted. En fin, este caudillaje que además iba construyendo una especie de maximato. Esta sería la historia. El maximato finalmente no triunfó. El maximato se cayó y tuvimos por primera vez un presidente civil con Miguel Alemán, 1946-1952. En ese momento aparece la UNAM, que ya venía con su autonomía desde 1928, aparece, y la UNAM hoy, está todavía catalogada entre las 100 mejores universidades. Déjame interrumpirte un momento para ir a una pausa en 88.9. Me gustaría cambiar un poco de tema con eso de la serie narcosatánica que te entrevistaron. Tenemos 4 minutos más de programa y basada en hechos reales, contando la historia de esta María Aldrete. Sara Aldrete. Sara María Aldrete. Sí. ¿Cuál era el caso? ¿Cuál es el caso? Te lo cuento brevemente. Tú lo conoces, lo hemos platicado. Fue en la historia criminal de nuestro país uno de los casos más terribles. En ese momento era yo fiscal de la Ciudad de México y los hechos se sucedieron en Matamoros. Una gran matanza con rituales satánicos, etcétera, vinculados con temas sexuales, vinculados con temas de narcotráfico sobre todo, y una serie de cosas que fueron espantosos. Se descubren en el rancho Santa Elena, se descubren 13 cadáveres. Alguien dice que 14, otros dicen que 13. ¿Por qué, Eddie? Porque traíamos una presión internacional brutal. Mark Kilroy, que era sobrino de un senador estadounidense, fue el que detonó la búsqueda de su cadáver o de su persona hasta que lo encontraron. Lo encontraron en situaciones terribles, víctima de un rito satánico. Entonces, a partir de este momento, esta banda huye, en fin, y nosotros yo tenía en mi escritorio una investigación de 2 homicidios, por lo menos uno que fue terrible. Fue terrible, un lector de cartas, en fin, en la zona rosa, que en aquella época estaba muy de moda, te acordarás, y a partir de ese hilo empezamos a crear una investigación, o varias investigaciones, porque en materia de investigación hay que ir a todas. 100 puertas, las 100 las tocas y una se te va a abrir. Y a nosotros se nos abrió. Y entonces descubrimos a esta secta, la descubrimos en una calle, el río Sena, en fin, y el detalle es verdaderamente brutal. Estaba en río Sena, pero todo el desmadre se hace en Matamoros. En Matamoros, lejos, ¿no? Pero aquí en México, que era mi competencia, te repito, como fiscal de la Ciudad de México, en ese momento era fiscal, no era federal, era de la Ciudad de México. En ese momento se descubre una serie de hilos que nos llevaron a donde estaban. Finalmente los sucesos fueron terribles, se suicidaron o se mataron entre ellos, quedaron 2, uno murió de SIDA en la cárcel, en fin, pero fue una historia negra. Yo creo que es de las historias más negras que hemos vivido en la historia criminal de nuestra ciudad. Y va a salir esta serie en HBO y te entrevistaron para hablar de cómo fue la investigación de la serie. Fíjate, Eddie, que me llamó mucho la atención. Me leo un día un libro de Edward, tu tocayo, Edward Holmes, que se llama Buried Secrets, o sea, secretos enterrados. Y digo, bueno, este señor yo no lo conozco, pero además es un Pulitzer, es un premio Pulitzer. Y entonces leo la novela y me encuentro mi nombre y me encuentro todo lo que pasó. Digo, ¿y este señor de dónde sacó estas cosas? Porque es la verdad, esa es la versión. Después vino una niña, una escritora y periodista, Laura Sánchez Ley, que escribió recientemente un libro sobre aborto. Me busca, me regala el libro, es un libro de investigación, más que una novela, más que un libro tendencioso, es un libro de investigación en donde se metió a fondo a todos los archivos de este tema. Y Laurita me entrevista. Déjame interrumpirte un momentito, tengo que hacer pausa en 88.9 y seguimos en las redes. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.